Bien. Vale, bueno, ¿estamos grabando? Vale, pues nada, seguimos por donde nos quedamos. Me comentaban en este impasse que ya han podido conocer un poco de la Universidad de Alicante, dado que han conocido, han trabajado con alguno de mis compañeros, así que vamos a adelantar un poco unos pequeños matices sobre qué es el observatorio y por qué trabajamos la vigilancia tecnológica para que sirva como contexto a la hora de la exposición y sobre todo también de las preguntas que puedan tener. Muy importante, si ya conocen algunos aspectos de lo que yo vaya a poder comentar, no duden en hacer sus preguntas, en plantear sus inquietudes y en poder avanzar. Bien, el Observatorio Virtual de Transferencia de Tecnología, como muchos sabrán, es una plataforma virtual. Todo su contenido y su actividad está íntegramente disponible a través de la red, en el dominio que ven ahí arriba, o www.ovtt.org, de Observatorio Virtual de Transferencia de Tecnología. ¿Y dónde trabajamos? ¿Qué hacemos? Pues trabajamos en ese punto de interfaz o de relación, ese punto de encuentro entre la función de la transferencia de conocimiento y de tecnología, la gestión tecnológica en sí, el ámbito iberoamericano y el entorno de trabajo digital. Trabajamos por conectar la investigación y la empresa en Iberoamérica desde la vigilancia tecnológica. ¿Y por qué desde la vigilancia tecnológica? Porque este es un proceso vital en la toma de decisiones estratégicas de cualquier organización, sea universitaria, sea empresarial, sea un grupo, sea una EBT, sea una spin-off, al permitir transformar información en conocimiento útil para esta y promover con ello la generación de posibilidades de innovación, de proyectos colaborativos, de oportunidades de cooperación tecnológica, etc. Bien, y antes de entrar en la materia en sí de la vigilancia tecnológica, consideramos que es muy interesante reflexionar en torno a cambios que se están produciendo a partir de la irrupción de las TIC y cómo el entorno digital está pudiendo modificar la forma de hacer las cosas en cualquier actividad profesional. Vivimos tiempos de transformación. Como muchas veces habremos podido hablar, la sociedad de la información está abriendo un panorama de oportunidades y desafíos respecto a la forma que tenemos de gestionar la información, en específico la información científico-tecnológica, sobre la que hemos de reflexionar y, sobre todo, incorporar en nuestra estrategia organizacional. Tenemos acceso a más datos, más información, más contenidos y la verdad es que el reto para nosotros pasa de gestionar la cantidad a la calidad, a cuánto somos capaces de extraer valor de ahí para nuestra actividad profesional. Trabajar en red nos lleva a compartir información y en el fondo, ¿qué estamos haciendo? Pues estamos generando redes de valor en nuestra actividad profesional y esa es una finalidad muy, muy importante a la hora de trabajar dentro de la vigilancia tecnológica. ¿Hacia dónde nos lleva? Nos lleva a generar redes de valor en toda nuestra cadena de valor de la empresa o de la institución. Bien, a nivel de conocimiento científico, pensemos en cómo este entorno está cambiando en el ámbito del conocimiento científico. Vivimos tiempos de revolución tecnológica, si se puede llamar así. En el fondo, no es más que se está produciendo una aceleración sin precedentes de la velocidad de generación del nuevo conocimiento científico, de la hibridación de este mismo, la multidisciplinaridad y, muy importante, de la democratización de sus posibilidades de acceso, de apropiación y de explotación social. ¿Eso qué significa? Hay muchas fuentes de información accesibles a través de Internet a un coste muy bajo, sino gratuito, y podemos sacar mucho provecho de ahí. Ahora bien, ¿cuánto estamos haciendo? ¿Cuánto estamos consiguiendo incorporar en nuestra actividad profesional? Internet. Internet no es solo una red de ordenadores conectados o una red de cables, es mucho más. Es un entorno social donde aprendemos, donde podemos investigar con otros y donde, sobre todo, podemos innovar con otros. Y cómo nuestra organización o nuestra actividad profesional está entrando en eso y está sacando provecho de ese entorno. Y en definitiva también es muy importante entender esa innovación como un proceso en red orientado a la resolución de problemas. Eso es muy importante. Todo esto en definitiva nos lleva a reflexionar y experimentar en nuestro día a día. Bien, por otro lado, pensemos a nivel de los medios, de los instrumentos. La tecnología, ¿cómo está modificando
nuestro día a día, ¿no? Instrumentos como estos, como un teléfono móvil o como una tablet, cada vez nos rodean más en nuestro entorno privado y sobre todo en nuestro entorno profesional, y cómo eso está cambiando las formas de hacer cotidianas. Estamos produciendo un proceso de convergencia digital que está generando muchas brechas, y eso es muy importante, brechas sociales y la necesidad de alfabetizaciones múltiples a nivel de TIC, a nivel de tecnologías. Estas cosas son muy, muy importantes a la hora de ponerse a trabajar dentro de la vigilancia tecnológica, porque es el entorno en el que la vamos a desarrollar. Y la vamos a desarrollar hacia lo que decíamos, hacia generar comunidades mediadas por la tecnología, por los ordenadores, grupos de personas, en definitiva, que interactúan entre sí, comparten cosas a partir de intereses comunes, y eso les lleva a tejer redes de confianza que repercuten positivamente en su actividad profesional a los diferentes niveles que comentábamos: innovación, colaboración, etc. Este es un entorno de posibilidades para la bien. Pensemos en nuestro día a día. ¿Cómo ponemos en marcha estas cosas en nuestro día a día? Pensemos en ejemplos. Por ejemplo, ¿cuánta información valiosa somos capaces de recuperar del entorno digital? Algunos ejemplos que pueden afectar al acceso y recuperación de la información en la red. Hay una diferencia muy importante entre la web visible y la web invisible. ¿Qué es la web invisible? Pues que existen, quizá podemos hablar del 90% de los documentos y de las páginas que existen en Internet, no llegamos a ellas porque utilizamos herramientas genéricas muchas veces. Y existe la posibilidad, con otras herramientas, de llegar a esa web profunda, a esos documentos que pueden ser recuperados, que son de gran valor para nuestro quehacer diario. Hay una diferencia también entre la web estructurada y la no estructurada, la libre y la de registro, la de pago, la gratuita, y también una cosa muy interesante, esto que tenemos aquí, local multilingüe. ¿Qué significa? Pues se refiere al conjunto de parámetros que definen el idioma, el país o cualquier otra preferencia que el usuario desee ver en su interfaz. Unas las configuramos de manera consciente y otras nos vienen predeterminadas, y todas marcan nuestro acceso a la información. Por ejemplo, veamos un ejemplo práctico. Hemos realizado una búsqueda proteínas vegetales en distintos países y en distintos idiomas. Y fíjense la diferencia de los resultados a los que podemos obtener. La primera búsqueda de arriba, realizada en España en castellano. Proteína vegetal nos permite acceder a 3.690.000 resultados. Si hacemos esta búsqueda en inglés, fíjense, accedemos a 12 millones de resultados. Y si hacemos esta búsqueda en portugués, accedemos a 430.000 resultados. Ese es un ejemplo de esa diferencia, unas configuradas por nosotros y otras predeterminadas, que marcan de raíz el acceso a nuestra información a través de herramientas generales. Otro ejemplo, antes lo veíamos con el idioma, ahora lo podemos hacer con los múltiples significados que realmente tienen un mismo término, y eso en todos los países de habla hispana es un tema muy importante a tener en cuenta. Fíjense, aquí llamamos a los coches y ustedes los llaman carros, y así con un montón de palabras. Esto afecta de manera directa a la capacidad de acceder a información que tenemos. Otro ejemplo aplicado en el sector agroalimentario: ¿cuántos nombres diferentes puede tener el objeto mandarina? Y en un sector como el agroalimentario, como esto puede influir a la recuperación de información. Bien, ¿qué valor de anticipación nos aporta la información que obtenemos a través de Internet? Algunos ejemplos sobre la importancia de saber focalizar y sistematizar esto. Esto es muy importante. Fíjense en esta gráfica. La línea roja les muestra información sobre la tecnología disponible y la línea verde les muestra información sobre la tecnología en uso. Vean cómo poco a poco en la evolución de estas dos líneas se va generando un gap cada vez mayor entre una tecnología y otra. Es decir, ahí existe una brecha tecnológica tremenda, a la que la vigilancia tecnológica es un instrumento muy, muy útil para llegar y conseguir elevar la curva de la tecnología en uso.
Otro ejemplo muy importante en relación al valor de anticipación que nos aporta una fuente y no otra. Fíjense en esta gráfica. Esta gráfica intenta mostrar el tiempo, de detección de una innovación a partir de la fuente de información que estamos consultando. Cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, examinando las patentes que están recién publicadas, podemos tener una mayor capacidad de anticipación a lo que va a ocurrir si estamos consultando en lugar de eso un estudio de mercado que acaba de publicar una revista especializada. La anticipación incluso puede ir a 2 o 3 años de lo que va a ocurrir en el mercado. Cómo estas cosas que están a nuestra mano las llevamos a cabo y aportan valor a nuestra empresa, o cómo podemos implementarlas. Esos son retos importantes a los que nosotros nos queremos referir. Bien, veamos otros ejemplos concretos de fuentes de información científicas y tecnológicas a través de Internet, que tenemos a nuestra disposición y en su mayoría de manera gratuita. Por ejemplo, a nivel de producción científica, sí es cierto que muchas revistas, sobre todo las más novedosas en ciertos campos tecnológicos, son de acceso privado. A través de las universidades están muchas facilitando un acceso, pero a la gran mayoría, sobre todo de empresas, no tienen acceso a eso. Sin embargo, está existiendo o está emergiendo, digamos, un movimiento muy interesante, es el Open Access, que no es más que tener un acceso abierto a la investigación y a los papers que se van produciendo de cualquier área del conocimiento o disciplina tecnológica. Aquí les ponemos el ejemplo de una iniciativa de diferentes países de América Latina para promover este tipo de repositorios, de páginas web estructuradas que tienen mucha información tecnológica sobre artículos, sobre papers. Además, también es interesante considerar dentro de este movimiento de Open Access políticas como las que actualmente se están desarrollando. Por ejemplo, la actual ley de ciencia que se promovió hace varios años en España y que está actualmente operativa, dice que todo proyecto de investigación que ha sido financiado con fondos públicos ha de ser publicado en abierto, en Open Access. Y además esto es un reflejo de la política europea, es decir, todo proyecto que ha sido financiado a través de los programas marco actuales han de ser publicados en abiertos. Piensen en cómo esto puede cambiar el acceso a información sobre la producción científica relevante. Veamos otro ejemplo. A nivel de patentes. Las patentes son fuentes de información accesibles a través de Internet, las bases de patentes y gratuitas, y eso es muy importante. Es decir, es una información que tenemos a nuestro alcance y que lo importante es encontrar pautas para examinarlas y para sacarles y exprimirles el valor que puedan tener para nosotros. Pero además existen las patentes que están bajo dominio público. Saben que las patentes son títulos territoriales, es decir, se regula a qué países se va a extender, pero no se extiende a todos de principio, lo que da un margen para estudiar en qué países y en qué zonas esas tecnologías no están extendidas. Y eso se llama dominio público. Oficinas como en este ejemplo la chilena, oficinas de propiedad intelectual, o en otro ejemplo que veremos en adelante, la mexicana, ya empiezan a lanzar muchos servicios de información sobre patentes de dominio público que cualquiera pueda tener a su acceso para estudiar y explotar. Aquí tenemos un ejemplo y aquí tenemos otro ejemplo, un portal de patentes de libre uso que promueve la Oficina de Patentes de México y que está accesible a cualquier persona, sea del país que sea, y puede tener conocimiento sobre las patentes de dominio público de ese país. Otras fuentes de información muy interesantes son los marketplaces, los espacios donde se ofertan posibilidades, capacidades o resultados de investigación por un lado, y también podemos encontrar necesidades empresariales, necesidades del sector productivo a través de lo que puedan ser demandas tecnológicas. Ahí hay mucha información
para encontrar socios tecnológicos, para encontrar clientes en otros países. Analizarle y sacar valor de ahí es muy, muy interesante para nuestras empresas y para nuestros grupos de investigación, por supuesto. Aquí tienen una serie de marketplace que pueden ser accesibles también gratuitamente a través de Internet y en los que podrán encontrar más información. Bien, en definitiva, lo importante es pensar y reflexionar sobre las múltiples brechas digitales y tecnológicas que hoy en día tenemos para hacer un uso provechoso de todas estas posibilidades. Ideas como la infoxicación o, en definitiva, los riesgos derivados de una sobreexposición a la información que nos da Internet nos lleva a considerar a nivel individual una serie de limitaciones y desafíos, como puedan ser la necesidad de capacitación que tenemos en el ámbito de competencias informacionales y habilidades digitales. Este tema hay que reforzarlo muchísimo. A estrategias de gestión de información y conocimiento organizacional, desarrollar metodologías estructuradas e instrumentos apropiados para esta gestión de la información, combinar diferentes criterios que permitan trabajar con información fiable, con información actualizada, con información veraz, porque en Internet no todo vale. Y eso es muy, muy importante. Actualizar constantemente esta información. Hay que saber que lo que hoy encuentras no es estático, es dinámico en Internet. Va cambiando con el tiempo. Incluso espacios como las wikis o como los foros van cambiando constantemente por parte de muchos usuarios. Y eso afecta a la información que estamos consultando. Desarrollar habilidades de análisis crítico de los resultados es muy importante. Y no todo es desarrollarlo nosotros, sino ser capaz de conectarnos con redes de expertos que puedan validar aquellos temas que estamos trabajando. Y, en definitiva, generar mecanismos, protocolos, formas de trabajo que nos permitan retribuir todo esto en beneficio de nuestra capacidad de tomar decisiones y generar esos vínculos estratégicos a partir de la labor de gestión de la información que estamos desarrollando en nuestras organizaciones. Como decíamos, lo importante es apostar por una gestión de la información y el conocimiento como fuente de innovación y generador de ventajas competitivas en todas nuestras organizaciones. Insisto, seamos empresas, grupos de investigación, emprendedores, es muy importante estudiar y pensar cómo vamos a incorporar este instrumento de la vigilancia tecnológica y la inteligencia competitiva en nuestra actividad profesional. Bien. Y a nivel más colectivo, más común, como vemos, en definitiva, este panorama de digitalización global nos abre numerosas oportunidades y desafíos, y es importante ser capaces de ver o de estudiar cómo vamos a dar respuesta a esa necesidad de observación y análisis permanente del entorno que tiene cualquier actor que opere en la economía actual. Cómo vamos a implementar modelos de gestión de información horizontales y distribuidos, no solo en una organización, sino que esa organización está interconectada en un ecosistema, y a veces eso nos permite ahorrar esfuerzos, no duplicar tareas y, en definitiva, aprender más rápido y actuar mejor. Y, por supuesto, ¿para qué? Para generar redes de valor y alianzas estratégicas. Bien, esto es una introducción, un llamado a la reflexión, porque es muy importante para empezar a trabajar y sacar provecho del entorno digital. Ahora vamos a pasar a una siguiente parte, donde vamos a abordar el concepto de vigilancia y, sobre todo, de vigilancia tecnológica. ¿De qué estamos hablando exactamente? La vigilancia, bueno, si nos vamos al diccionario de la Real Academia Española, vigilar procede del latín y se define como velar sobre algo o alguien o atender exacta y cuidadosamente a él o a ella. En la práctica no existe un único tipo de vigilancia, sino que son múltiples ámbitos de observación y tipologías. Veamos unos ejemplos. Por ejemplo, Michael Porter identificó a partir de las diferentes fuerzas competitivas 5 tipos de vigilancia. Esto sería de las teorías más elementales de base a lo que estamos hablando. Esas fuerzas competitivas, bueno, por supuesto que están más que conocidas y definen o se transforman en 5 tipos de vigilancia, como decíamos. Una vigilancia competitiva, basada en conocer qué es aquello que están haciendo nuestros competidores. Una vigilancia comercial, relativa a intentar estudiar y saber al máximo de lo que son nuestros productos sustitutivos, los mercados a los que nos dirigimos, los proveedores que están actuando.
Una vigilancia más de entorno, más macroeconómica quizá, y donde también se tiene que contemplar el tema legislativo porque afecta de manera directa a nuestra actividad profesional, seguro, y en la medida en que queremos internacionalizar nuestro negocio, todavía más. Y luego vendría esa parte de la vigilancia tecnológica, ¿no? de estudiar tecnologías disponibles y emergentes o cómo todo esto puede afectar a nuestro producto o servicio. Otro ejemplo, Palop y Vicent identifican dos tipos de vigilancia según el ámbito de aplicación. El otro era temático y esto es la forma de hacerlo. Una vigilancia pasiva que permite descubrir información de interés para la empresa en diferentes fuentes de información. Y una vigilancia activa que consiste en el hecho de buscar activamente búsqueda regular de información sobre actividades seleccionadas para promover su conocimiento actual. Lo importante es ser capaz en una organización de combinar esas dos formas de hacer, de intentar monitorizar y automatizar al máximo la información que queremos y que está muy clara y hacer una búsqueda activa que mejore ese proceso de automatización. En definitiva, esto nos lleva a hay que ser capaces de sacar valor en toda la cadena de valor de la información. Aquí en esta figura la tiene. Desde el dato que se puede recoger bien a nivel interno de la organización y externo, cómo las diferentes actividades van procesando esos datos y van extrayendo valor para llegar en definitiva a generar una información, un conocimiento, una capacidad de actuar y una capacidad de tomar decisiones y unos resultados. Todo ello es donde trabaja el proceso de vigilancia tecnológica. Bien, ¿qué es la vigilancia tecnológica? Hasta ahora hemos hablado de vigilancia, en general, sabiendo que hay muchos ámbitos de vigilancia y que se definen en función de la estrategia de la organización. Ahora nos centramos en vigilancia tecnológica. Como marco referencial para definirla, podemos tomar la norma UNE, que define el proceso de vigilancia como aquella forma organizada, selectiva y permanente de captar información del exterior sobre ciencia y tecnología, analizarla y convertirla en conocimiento útil para la toma de decisiones, reduciendo el riesgo y aumentando nuestra capacidad de anticiparnos a los cambios que pueden venir en el ámbito tecnológico. Como ven, es por tanto una práctica inherente, fundamental en toda actividad de gestión tecnológica. Nos aporta la capacidad de transformar mucha información científico y tecnológica que tenemos disponible en conocimiento útil para aquello que estamos haciendo. Es importantísimo emprender un proceso sistemático e iterativo de captura de información, de análisis, de difusión y de explotación. Nos permite esto alertar sobre innovaciones científico-tecnológicas susceptibles de generar oportunidades o amenazas para nuestra actividad profesional. A veces es fundamental dedicar tiempo a saber lo que puede ocurrir en 4 años, porque quizás si no lo hago, el año que viene estoy fuera del mercado. Y además, este marco normativo, o este marco referencial, mejor dicho, nos puede servir de guía para implementar un sistema de vigilancia tecnológica en nuestra organización, ya que detalla todo el proceso de acción dentro de esta actividad. Muy importante. Veamos entonces, ¿qué es vigilancia tecnológica y qué no es vigilancia tecnológica? Vigilancia tecnológica no es espionaje industrial, sino la obtención y el tratamiento de información a través de recursos e instrumentos legales y éticos. Esto es fundamental, esto es la línea de partida. Vigilancia tecnológica no es tener una bola de cristal para predecir el futuro. No predice el futuro, reduce la incertidumbre. Si es un tema de gestión tecnológica, sabemos que es muy, muy valioso. Nos permite conocer una realidad a corto plazo y estimar un desarrollo de este marco. La vigilancia tecnológica no es una actividad reducida exclusivamente a la búsqueda de datos. Es mucho más. Y sobre todo es lo importante, ser capaces de validar y de analizar la información y reflexionar cómo se puede implementar esta a nuestra actividad profesional. La vigilancia tecnológica no es un trabajo aislado, por tanto, en la organización. No se cumple con tener una unidad que sea de más de una persona, que está en un sitio y trabaja de manera inconexa.
No, es un proceso interactivo, sistematizado y muy importante, distribuido en el seno de la organización. Ha de partir de la dirección, por supuesto, pero ha de involucrar a todas las áreas, distribuyendo diferentes roles. La vigilancia tecnológica no es tampoco un software informático. Requiere de la suma de personas, de metodologías y de herramientas de trabajo. El software aporta valor, pero cuando yo lo sé exprimir. Y no es tampoco esto de la vigilancia tecnológica una labor de recopilación de noticias de prensa o de informaciones sobre los competidores, cosas inconexas. La vigilancia tecnológica es una práctica empresarial gestionada a partir de las necesidades y los recursos de la organización. ¿Qué quiere decir esto? Que o tenemos o somos capaces de definir una estrategia y actuar en consecuencia a ella, o no estaremos haciendo vigilancia tecnológica. Y muy importante, y ahí es nuestro punto de trabajo siempre, ¿por qué implementar la vigilancia tecnológica en red? Pues porque en la medida en que somos capaces de crear un entorno, un ecosistema de diferentes actores participando de ese proceso de vigilancia tecnológica, vamos a ser capaces de garantizar un mínimo aprovechamiento responsable de los avances de la ciencia y la tecnología. Vamos a ser capaces de generar oportunidades para la apropiación social de la ciencia y la tecnología reales de cara a las empresas, de cara a los colectivos sociales, de cara a los ciudadanos. Vamos a permitir también generar vínculos de relación entre los distintos actores, la universidad, la empresa, el Estado. Y por último, y lo más importante, vamos a ser capaces verdaderamente y a nivel de los recursos que nosotros tenemos de reforzar la competitividad empresarial desde la gestión estratégica de la innovación. Bien, como ven, todo esto plantea un entorno de trabajo donde existen nuevos retos y se requieren nuevos aprendizajes. Es muy importante tener nuevos aprendizajes en torno a los conocimientos y competencias que requiere una labor de vigilancia tecnológica. Es también muy importante desarrollar estrategias y metodologías de trabajo y seleccionar los mejores medios e instrumentos que podemos utilizar para ello. En definitiva, todo desde un marco, como decíamos, la importancia de la red, de generar una red de personas, de sistemas informacionales y de nodos relacionales de vigilancia capaces de ayudarnos a detectar las señales del entorno. Y en este sentido hay dos cosas muy importantes que queremos destacar. En un primer lugar, hay que ser capaces de desarrollar un método de trabajo. Y un método de trabajo que esté sustentado en el ciclo de vigilancia tecnológica. Que este nos permite observar, analizar y utilizar la información estratégica. Y que si revisamos un poco la literatura no es más que responder a una serie de cuestiones fundamentales, como son ¿qué quiero vigilar? ¿Qué debo vigilar? ¿Dónde tengo que buscar ese tipo de información? ¿Qué fuentes de información he de manejar? ¿Cómo acceder a ella? ¿Cómo tratar lo que voy encontrando? ¿Cómo validar lo que voy encontrando? ¿Cómo voy distribuyéndolo en la organización para que esta información llegue a las personas que competen por su toma de decisiones? ¿Y cómo puedo promover la implicación de todo el personal en este proceso? Y lo más importante, ¿cuántos recursos tengo para ello? Y después, y otra cosa muy importante, hay que focalizar, hay que priorizar. Y hay veces que vale más definir un factor crítico de vigilancia muy concreto que querer abordar una gran inmensidad. Porque en la gran inmensidad tenemos más riesgo a que entre el ruido. Así que por ello es muy importante pensar antes de actuar, tomar papel y lápiz, como decimos aquí, y reflexionar conjuntamente de qué necesitamos conocer, cuánto podemos procesar en nuestra organización, y esto es muy importante. Ya luego, dónde y cómo lo vamos a intentar encontrar. Cómo invertir el procedimiento, incluso. Y también entender cómo voy a componer este panorama de diferentes herramientas que sean capaces de complementarse unas con otras. Cómo voy a jugar con que los costes sean mínimos. Eso es muy importante, porque se puede hacer mucha y buena vigilancia tecnológica con pocos recursos. Lo importante es la estrategia que somos capaces de diseñar.
Bien, ahora ya llega una tercera parte desde la que le queremos compartir sobre todo a dos ámbitos de trabajo o dos cosas concretas desde la experiencia del Observatorio Virtual de Transferencia de Tecnología en toda la labor que llevamos de sensibilizar sobre la vigilancia tecnológica. Una primera va a ser a nivel de estrategias y otra de actividades que tienen a su mano. Antes de ello, bueno, me gustaría que volviésemos a contextualizar un poco el trabajo que se desarrolla desde el observatorio. Nuestra misión es ser un instrumento de mediación tecnológica en la red. ¿Qué quiere decir esto? Es ser capaces de facilitar el acceso a información científica y tecnológica online a investigadores, emprendedores y empresarios para que promuevan su aplicación eficiente en su actividad profesional y con ello consigan generar oportunidades de conexión e innovación para actuar en red. Es decir, facilitar el acceso a la información que les interesa y ayudarles y acompañarles en ese proceso de procesamiento es muy importante. Y para ello tenemos, como ven o como les decía, esa plataforma virtual que se complementa con unas herramientas de apoyo a la vigilancia tecnológica, sobre todo en sus primeras etapas, y que están desarrolladas con esa tecnología de lenguaje natural y web semántica. Y lo más importante, apoyarles en la capacitación de competencias informacionales y habilidades digitales que necesitan. Esto lo hacemos posible gracias a la participación de un equipo multidisciplinar. Eso es muy importante. Un equipo que está compuesto por gestores tecnológicos, un grupo de investigación especializado en el procesamiento y lenguaje del sistema de lenguaje y sistemas de información y un equipo que se encarga de la programación y el mantenimiento web. Este gráfico que pueden ver aquí ilustra el alcance social del Observatorio Virtual de Transferencia de Tecnología desde el grado de visitas que tenemos. Esta imagen es de agosto de 2014, donde pueden ver reflejadas nuestras visitas de cuál es el origen de procedencia. Fíjense que Colombia comienza a posicionarse como el primer país de acceso y utilización provechosa del Observatorio Virtual de Transferencia de Tecnología, dato que es muy interesante para seguir trabajando en la línea que hoy, por ejemplo, nos ocupa. Bien, a ojos del usuario, ¿qué nos ofrece el Observatorio Virtual de Transferencia de Tecnología? Pues si accedemos al dominio, veremos fundamentalmente tres áreas de actividad. Una primera de contenidos, una segunda de herramientas y otra tercera de actividades. Yo hoy les voy a hablar de estas dos últimas. Este portal, como ven, es íntegramente digital, gratuito y multilingüe, muy importante. Bien, las herramientas de apoyo a la vigilancia tecnológica. ¿Qué nos permiten? Nos permiten acceder a información científica y tecnológica online del ámbito iberoamericano, nos permite personalizar el acceso o recuperación de esta de manera acorde a la estrategia de nuestro negocio. Como les decía, está desarrollada dentro de un proyecto, realmente es un proyecto de investigación aplicada que se transfiere en el mismo momento que pulsamos el intro. Está desarrollado con web semántica, pero lo importante es que es una herramienta abierta, especializada. ¿Qué quiere decir esto? Existen, por ejemplo, buscadores generalistas que estamos habituados a utilizar todos los días, como pueda ser Google, como pueda ser Bing, como puedan ser Yahoo, etc. Es decir, herramientas que nos dan un barrido general de lo que existe en la superficie de Internet en torno a aquello que estamos buscando. Pero cuando queremos buscar sobre información científica y tecnológica, existen otras herramientas para ir un poquito más abajo, un nivel más abajo. Y esas herramientas pueden ser herramientas especializadas. Lo que hemos desarrollado en el observatorio es un metabuscador y un buscador especializado en temas inclusivos de ciencia y tecnología de Iberoamérica. Además, es una cosa importante de estas herramientas es que aprenden automáticamente, es decir, en la medida en que más usuarios las utilizamos, va perfeccionando su uso y su capacidad de devolver información relevante en torno a la búsqueda. Veamos un ejemplo de estas dos herramientas que yo creo que se puede comprender mucho mejor, sobre todo para que las vean o mostrarles e ilustrarles un ejemplo de cómo ustedes pueden utilizarlas. En primer lugar, hay que entrar en el observatorio, como decía, ese era el dominio, y hay que registrarse.
Hay que registrarse, bueno, este registro es por el sistema. El sistema está basado en las preferencias del usuario. Para ello, el usuario ha de definir sus preferencias. Es el único criterio y requisito por el que existe ese registro. El buscador, por ejemplo, sí puede utilizarse libremente sin necesidad de registro, pero cuando uno quiere utilizar las dos herramientas y que esas dos herramientas puedan mejorarse conjuntamente, es recomendable habilitarse ese perfil. Veamos, yo voy a hacer un ejemplo. Accedería arriba, ven el dominio, le daría al botón registrar y me registraría. Simplemente hay que marcar esto que ven aquí, lo más importante, el corazón del registro. Las preferencias para las alertas de vigilancia tecnológica. Aquí yo lo voy a marcar el tipo de perfil que tengo, es decir, yo soy un gestor tecnológico que trabaja en la universidad, puedo ser también un investigador o puedo ser una empresa, que tengo unos intereses en torno a la temática de la transferencia de tecnología. En este caso yo he marcado innovación, financiación, vigilancia tecnológica y mercado tecnológico, pero fíjense que hay muchos más, que trabajo en un sector de actividad específico. En mi caso trabajo en el sector del agroalimentario, también selecciono energía, biotecnología y plástico como sectores de apoyo. Y me interesan los países de Iberoamérica como Chile, España, México. Además, le digo al sistema cómo quiero recibir estas alertas. ¿Las quiero recibir solo en mi cuenta del Observatorio Virtual de Transferencia de Tecnología, que ahora veremos, o prefiero recibirlas a través de un email, que bien me puede llegar semanalmente o me puede llegar de manera diaria? Estas preferencias que hoy indico cuando me registro pueden cambiarse en cualquier momento y eso es muy importante, sobre todo a la hora de ir recibiendo información en las alertas. Cuando veo que un sector me está generando un poquito de ruido en función de lo que yo quiero encontrar, puedo cambiarlo, puedo quitarlo, puedo sustituirlo por otro. Puedo ir probando, eso es muy importante. Para que estas herramientas me den un resultado bueno, yo tengo que ir configurando continuamente mis preferencias. Bien, cuando nos hemos registrado accedemos al escritorio que podemos tener como usuarios dentro de esta plataforma virtual. Esta imagen que ven sería un ejemplo. Ven que arriba tengo mis preferencias para poderlas, como decía, editar continuamente. Después tengo también el acceso al metabuscador y lo más importante, fíjense en la pantalla central en los textos que aparecen en azul. Esas son las alertas. Cada día tendré unas diferentes. Esto es como un río, ¿no? Yo tengo que tirar la caña y seleccionar aquello que me interesa, porque todo lo demás pasará. Y no importa todo lo que ahí aparezca, sino lo que yo sea capaz de seleccionar. ¿Y cómo selecciono? Pues con los iconos que ven ahí. ¿Ven una estrellita? Eso significa que la marco como favorita, es decir, que me la quiero guardar para estudiarla. ¿Ven un aspa? Eso significa que la quiero eliminar, que no me interesa. Fuera, y aparece otra. Y esto cada día va cambiando. Cada día llegan nuevas noticias o alertas de información. Bien, veamos un primer ejemplo. Un día recibo un correo electrónico de las alertas, lo examino y veo que hay una noticia que puede ser una posible señal en torno a lo que a mí me interesa dentro de mis prioridades en vigilancia tecnológica. Y dice, desarrollan un nuevo dispositivo para garantizar la conservación y calidad de los alimentos. Me interesa, pincho y accedo a la fuente original, a la noticia. He hecho un estudio de esta noticia y puedo marcar una serie de palabras claves, como conservación, alimentos. Veo también quiénes son los promotores de esta tecnología, un equipo de investigadores de la universidad, y veo también en qué consiste, una breve descripción. Con esta información puedo pasar a utilizar el metabuscador. Por ejemplo, tomo mis palabras claves y digo conservación de alimentos, pulso eléctrico, porque es una de mis prioridades en vigilancia tecnológica, y me filtran los resultados. Entre los resultados que me ofrecen, veo que hay dos que puedan ser de interés. Voy a la fuente original de la primera y veo que esta noticia me desarrolla más la descripción de la tecnología, me aporta ideas sobre la aplicación industrial de esta tecnología y, muy importante, me dice dónde localizar al grupo de investigación. Accedo a la segunda noticia y veo la página web del propio grupo de investigación, estudio sus líneas, sus
proyectos, sus resultados de investigación, si han patentado, si no han patentado, etc. Y decido si quiero o no quiero contactar. ¿Ven ese proceso que me están colaborando las herramientas? En este punto ya llegaríamos a iniciar el contacto desde el observatorio. Esto, por un lado, como un ejemplo de aplicación de estas dos herramientas que tienen a su alcance para implementarlos en su actividad profesional cotidiana. Un metabuscador de ciencia y tecnología y un sistema de alertas de vigilancia. ¿Recuerdan aquello que decíamos de una vigilancia activa y de una vigilancia pasiva? Pues son dos herramientas especializadas en cada uno de estos tipos. Bien, después, por otro lado, nos gustaría compartir con vosotros uno de los proyectos de mayor impacto que hemos desarrollado, si no el que más, que lo hemos puesto en marcha este año 2014 y que ha sido posible gracias a la colaboración de una extensa red de expertos en vigilancia tecnológica de diferentes países de América Latina. Les voy a intentar compartir el vídeo, a ver si podemos verlo. Este es el vídeo promocional. Vigilancia tecnológica, ¿te suena? Se conoce por vigilancia tecnológica a la búsqueda de información tecnológica útil que pueda ayudarte a la hora de tomar decisiones y mejorar tu negocio. Es una práctica indispensable que seguro realizas sin ser consciente. Por ejemplo, Ana, una emprendedora con un pequeño negocio de producción de miel. Ana lleva a cabo vigilancia cuando descubre hábitos de consumo en ferias de su sector, al consultar revistas especializadas para estar al día sobre normativas o proveedores, o cada vez que busca en Internet soluciones tecnológicas que aplicar en su negocio. A Ana le gusta estar al día, aunque a veces se ve superada por distintos factores que dificultan su búsqueda de información útil. Te suena, ¿verdad? Nos ha pasado a todos. Para ayudarte a evitar estos problemas y sacar el máximo partido de los recursos a tu alcance, te presentamos el curso Introducción a la Vigilancia Tecnológica para Emprender. Un curso online masivo, gratuito y 100% abierto, donde aprender más sobre la vigilancia tecnológica de la mano de expertos de referencia en Iberoamérica. Cómo detectar necesidades de información, dónde buscar y qué técnicas y herramientas utilizar, o cómo ser más efectivos al transformar la información obtenida en conocimiento útil para tu proyecto. En resumen, queremos que aproveches toda la información y los recursos que tienes a tu alcance para estar alerta de lo que puede afectar a tu iniciativa empresarial. Únete ya al curso de Introducción a la Vigilancia Tecnológica para Emprender en Unimob y síguenos en las redes sociales. No te quedes atrás, porque todos, como Ana, sabemos la importancia de ser proactivos y seguir mejorando poco a poco nuestros negocios. Una iniciativa colaborativa impulsada por Unimob y el Observatorio Virtual de Transferencia de Tecnología desde la Universidad de Alicante. Sí, os puedo compartir el link. Guardo. ¿Lo habéis podido escuchar? Vale, pues bueno, ahí lo tenéis y por supuesto esta presentación también la podréis hacer circular en todos los que estáis asistiendo sin ningún problema. Bien, como deja un poco entrever este vídeo, lo que se ha pretendido con esta actividad es poder facilitar a todos los usuarios que quieran y de manera gratuita una iniciación formativa y didáctica a la práctica de la vigilancia tecnológica, a conocer qué es, para qué sirve y cómo pueden implementarla. Este programa lo tienen accesible a través de Internet y lo pueden hacer cuando quieran y a su ritmo. Les voy a contar un poquito algunos detalles y ahora me pueden hacer también las preguntas que consideren oportunas. La metodología didáctica de este tipo de proyectos se encuadran dentro del carácter autoformativo o de la educación continua, como podemos llamar aquí, pero no es más que una apuesta por los recursos abiertos de aprendizaje, por hacer accesible y abierto cierto conocimiento y sobre todo de una manera muy práctica. Fomenta también, y así lo hemos orientado, el aprendizaje colaborativo, el poder aprender con otros de la vigilancia tecnológica. ¿Desde qué? Desde el trabajo en red de muchos expertos. Este curso se fue diseñado de acuerdo a ciertos principios básicos, como son la autonomía, la diversidad, la apertura y la interactividad, es decir, intentar trabajar
con los usuarios de Internet, sabiendo que podemos llegar a ellos porque tenemos un interés común dentro de la vigilancia tecnológica, pero la dinámica de desarrollo de este curso es totalmente diferente a cualquier formación académica o formal que se ha hecho. Entonces, esto fue posible gracias a un proyecto que existe en la Universidad de Alicante, una plataforma de cursos MOOCs para emprendedores, que empezó pues hace unos 2 años y que nos brindó conjuntamente la posibilidad y la plataforma para hacer este tipo de cursos. El curso que planteamos y el que ustedes pueden hacer en cualquier momento que desean es modular, eso es muy importante. Es decir, el usuario decide qué módulo quiere hacer y sobre él obtendrá una certificación. Sí que es cierto que existe la posibilidad de desarrollar los 6 módulos y poder obtener un diploma acreditativo de ese trabajo. Pero el curso es modular. Yo puedo seleccionar el módulo 3 porque me habla de sistemas de vigilancia y el módulo 5 porque me propone casos prácticos. Y lo que importa es que yo voy a hacer un uso provechoso de aprender, que me ayude a aprender cómo implementar la vigilancia tecnológica en mi actividad diaria. El programa docente que tenéis a vuestra disposición ha sido posible gracias a la participación de profesores de referencia especializados en vigilancia tecnológica de diferentes países de América Latina y España y Portugal para introducirnos en los fundamentos básicos de la vigilancia tecnológica con un enfoque aplicado, eso es muy importante. Con el módulo 1, como decía, pues podemos conocer cuáles son los conceptos básicos que necesitamos para iniciarnos en vigilancia tecnológica. Con el módulo 2 vamos a la finalidad. ¿Para qué hacemos esto? Pues lo hacemos para generar un sistema de inteligencia competitiva en nuestra organización. ¿Qué es eso y qué me puede aportar? El tercer módulo nos dice cómo empezar a crear un sistema de vigilancia tecnológica en nuestra actividad profesional. Seamos empresarios, emprendedores, investigadores, y esto es muy importante, gestores tecnológicos incluso. Y además en este módulo tenemos la oportunidad de hacer un autodiagnóstico de nuestra actividad en vigilancia tecnológica, porque mucho de esto de vigilancia tecnológica no es nuevo, ni muchísimo menos. Todos hacemos vigilancia tecnológica. La cuestión es cómo formalizamos los procesos para sacar mayor provecho. Pero cualquier persona que está invirtiendo en una tecnología busca en Internet para saber qué hay en torno a eso. O muchos otros ejemplos, o vuestros propios estudiantes del SENA hacen vigilancia tecnológica. La cuestión es cómo pueden mejorar ese trabajo. Existen herramientas que le van a ayudar a acceder a otro tipo de información y también que le van a ayudar a estructurar ese proceso de recuperación de información. Ahí tienen un módulo, desde luego, que muy, muy interesante para ello. Luego pasaríamos a otro módulo que, a partir de haber creado una estrategia de vigilancia, nos puede ayudar a seleccionar fuentes de información y herramientas para sacar esa información. Y además, ciertos criterios de validación de información, muy importante. El módulo 5 nos muestra diferentes casos prácticos de diferentes instituciones. Unas pueden venir de la universidad, otras pueden venir de empresas, una diversidad para intentar dar respuesta a los múltiples usuarios que están haciendo este proyecto. Y el módulo 6 acabamos con una iniciativa de referencia internacional, yo diría, es el caso del Programa Nacional Vintec argentino, donde por política pública se está impulsando la vigilancia tecnológica en todo el sistema de I+D+I, contando con las universidades, las empresas, las asociaciones y todos los actores que tienen una relación en este sistema para que trabajen juntos en la priorización de sectores estratégicos para el país, en la distribución de estos sectores por áreas geográficas y en el trabajo conjunto en vigilancia tecnológica. Una experiencia muy interesante que podemos conocer de la mano de sus impulsores. Y ya también añadir que este programa docente, e insistir mucho en ello, es una introducción a la vigilancia tecnológica de una manera aplicada, favoreciendo el aprendizaje de aspectos estratégicos como los que decía, cómo detectar las necesidades de información que tenemos, cómo estructurar nuestras estrategias, cómo buscar, con qué instrumentos hacerlo, cómo quedarme con lo que quiero. ¿Sabes cuando a veces pasa? Eso nos pasará un poco a todos, ¿no? Solo sé que llevo toda una tarde, llevo 2-3 horas delante de Internet, no sé si llegué a algo y cuando llegué no lo guardé. Y al día siguiente o a los 15 días, cuando me lo pidieron, tuve que repetir todo el proceso. Es intentar reducir todas estas cosas, estableciendo un método de trabajo sistemático, claro y adaptado a nuestras formas de hacer. Todo esto es posible gracias a un entorno virtual de aprendizaje
que es en lo que se ha estructurado este proyecto del MOOC, que se compone, en primer lugar y el corazón, de una plataforma de aprendizaje en línea, que es el Unimooc que yo os hablaba, donde podéis encontrar todo el curso. Después se suma un cuaderno digital, donde, además de informarnos sobre la propia iniciativa, desarrollamos muchas de las actividades interactivas que tiene este curso. Y después también nos interconectamos a través de las redes sociales. Todo ello y en su conjunto compone el proyecto de MOOC VT. Bien, y ya para contextualizarles, pues este proyecto fue lanzado en julio, en agosto quedaron todos los módulos accesibles y en septiembre hicimos el primer balance de estadísticas o de feedback de las respuestas que estábamos teniendo. En esas fechas teníamos 2.500 matriculados, se habían emitido más de 1.600 badges, que son las certificaciones digitales que apoyan a este MOOC. Se habían realizado, dentro de todas las actividades interactivas que hay, que son 14, más de 900 comentarios, y los principales países que están siendo fuente de origen del alumnado están siendo Colombia, España, Argentina, México también. Y por supuesto esto no queda así. Aquí ha sido una primera edición de este curso que caminará hacia su segunda edición porque el propio feedback y la demanda lo está pidiendo, pero también que quiere jugar con la organización de otro tipo de actividades que vayan dando pasitos en este proceso de formación y de acompañamiento que decíamos de la vigilancia tecnológica. Ejemplos de estas actividades pues están siendo talleres de dinamización de la comunidad, actividades en las que continuamos aprendiendo y sobre todo intercambiando información entre los que estamos llevando a la práctica este tipo de tareas. Se han desarrollado iniciativas muy interesantes en Colombia y en México y desde luego que estamos abiertos y con muchas ganas de seguir llevándolas a cabo. Y nada, ya, muchísimas gracias. Desde luego que quedo abierta a preguntas. Me alegra mucho que no se haya vuelto a ir la luz. Y nada, ya lo que queda a vuestra disposición. Muchas gracias. Actívense si pueden el micrófono. Alba, muchísimas gracias por la intervención. Están aquí todos muy complacidos. No tenemos mayores preguntas, pero sí me traslada a Omar, que es el jefe de la unidad de emprendimiento, una inquietud sobre cómo se pueden realizar o cómo aconsejas tú el desarrollo o el acceso a las herramientas y bases de datos de vigilancia tecnológica que ellos pudieran tener. Entendemos también que desde el proyecto MINCAI estamos ya desarrollando una concertación de compras de bases de datos especializadas, pero ellos también quisieran tener este acceso no solamente a través de MINCAI, sino también con recursos propios para poderlo multiplicar a través de las diferentes sedes con las que ellos trabajan en Nariño. Entonces, un poco lo que tú y yo hablábamos sobre la parte de acceso a las bases de datos, ¿cuáles son los consejos generales que tú nos podrías dar para hacer como un estudio de cuál sería la pertinencia de crear unas bases de datos o no, dependiendo del tipo de tema que se vaya a trabajar, como unos lineamientos generales?
¿Quién formulaba? No escuché bien quién formulaba la pregunta. ¿Qué institución? Omar. Omar del SENA, que es el responsable de la unidad de emprendimiento. Un segundo. Vale, ok. Bien. A ver, preguntaba, en primer lugar, para iniciarse, porque siempre vamos a las herramientas o a las bases de datos, por supuesto, pero antes hace falta, y eso lo comentábamos a la Rosa, un trabajo previo de definir una estrategia de qué es lo que yo necesito, saber qué tipo de información es, qué tipo de fuente y qué herramientas gratuitas y privadas hay. Eso es principal, antes de irnos a ese tema. Invertir mucho tiempo en la estrategia y en la planeación del proceso. Una vez se ha tenido claro, según el tipo de información, o sea, según el tipo de fuente, existen las herramientas y existen una serie de guías y de criterios para seleccionarlas. En el MOOC pueden ver unos ejemplos muy interesantes dentro del módulo de casos prácticos, donde en todos se utilizan, por ejemplo, de base, el cómo utilizar una base de datos de patentes. Ahí tienes un módulo específico que te lo explica desde cómo accedes a las nociones básicas de extraer información y un ejemplo práctico para ilustrar. Y después hay otros casos donde ya sí que se utilizan otras fuentes otras herramientas, más tirando a pagos, que pueden tender más siempre a lo comercial, a los tipos de información comercial, y también te ilustra un proceso. Hay un ejemplo de cómo detectar empresas tractoras para un centro tecnológico que se pone en marcha, muy, muy interesante, donde se encuentran herramientas. A ver, no sé si me escucháis. Después también en la propia página del Observatorio Virtual de Transferencia de Tecnología, dentro de los contenidos, sobre todo pensando en la iniciación en el tema, hay una serie de páginas dedicadas exclusivamente a instrumentos dentro de la vigilancia tecnológica. Entonces, según por tipos de fuentes, te los va mostrando. Y ahí puedes encontrar muchos recursos que están disponibles gratuitamente. Voy a poneros incluso el enlace, porque ahí sí se desarrolló un trabajo interesante para reunir, porque mucha de esta información siempre está en diferentes sitios, ¿no? Luego hay estudios muy interesantes también que te analizan plataformas tecnológicas entendidas como software específicos y completos integrales de vigilancia tecnológica. Hay algunas tesis, yo podría facilitaroslas. Es decir, hay estudios y hay herramientas y hay recomendaciones que pueden ser nuestras, pero importante, fundamental, sobre una estrategia previamente definida. Y que sea una estrategia que focalice. Eso es muy, muy importante, que focalice. Con relación a las bases de datos que nosotros trabajamos, se refiere a las herramientas. Las herramientas son gratuitas, es decir, observa y las alertas de vigilancia puedes utilizarlas simplemente registrándote en la plataforma como yo he mostrado. Arriba hay un punto que dice regístrese, ahí entras, se rellena el formulario y a partir de ahí se puede hacer un uso libre y cuando quiera de las herramientas. ¿Hay alguna otra pregunta o que pueda detallar más? Sí, Alba, hay otra pregunta del público. Pues hay varias preguntas. Muy buenas noches para ti. Espero que estés pasando bien el inicio de invierno. Y la pregunta es, ¿el sistema de ustedes interactúa de base con países iberoamericanos?
pero permite la consulta con bases de datos de países de la Comunidad Europea. Y la otra parte de la pregunta es el nivel de interacción con la información que tiene la red del convenio Andrés Bello. Personalmente estoy suscrito al sistema de alertas de ellos, que me parece un sistema muy interesante y con información pertinente. De paso, resaltando que pues, la vigilancia tecnológica funciona en la medida en que está soportada en una estrategia empresarial que me focalice qué necesito y para qué lo necesito. Sí, bueno, en relación a la primera matización, observa como metabuscador. Antes veníamos de un buscador especializado únicamente que ahora se ha transformado en un metabuscador. ¿Qué quiere decir eso? Pues que a través de una única búsqueda nos permite recuperar información de distintos motores de búsqueda, ¿no? Entonces, uno y el más desarrollado está especializado en patentes. Y para trabajar con patentes es importante cubrir el ámbito internacional en la medida en que las bases de datos de patentes europeas fundamentalmente dan muchísima información tecnológica que después podrá ser aplicada en otras partes dentro del ámbito iberoamericano. Es por ello el motivo. Entonces, Observa te permite buscar en el mismo tiempo en la base de datos europea, en la americana, en la TIPAD, que es la española con alcance iberoamericano, y en la española. Próximamente se incluirá la japonesa, pero estamos haciendo que esas funcionen bien porque cubren el mayor espectro de posibilidades y después ya incorporar lo otro. En cuanto al uso de esa herramienta, como decía antes, cualquiera, desde cualquier sitio lo puede utilizar. Y además puedes buscar, que de ahí el carácter multilingüe, en español, en inglés y en portugués. Esto es posible y es una herramienta accesible por lo que decía, porque este proyecto del observatorio se desarrolla de la mano de un grupo de investigación. Entonces es un proyecto, podríamos decir, de transferencia de una tecnología al propio uso que puede hacerle el usuario a través de Internet. En cuanto al otro aspecto que me comentabas de como fuente de información el mercado tecnológico de la EN, de la Enterprise Europe Network, creo que la pregunta iba en esa dirección, importante. Bueno, a esta red se están sumando muchísimos países y con ellos también países de América Latina. Colombia no es todavía, pero supongo que estará trabajando en eso. Eso es para poder sacar provecho desde la gestión, es decir, que usted, como aquí una empresa o un investigador puede acudir al nodo de la EN en esta región, puede acudir al nodo en Nariño. Y entonces pueda ponerse en contacto con una empresa o con un investigador alemán, japonés o de donde venga. Eso por un lado. Eso todavía ustedes no tienen la posibilidad, pero seguro que el país está trabajando en ello y Colombia tiene mucho conseguido ya. Pero a nivel de acceso a la fuente de información como consulta, sí la tiene, porque la EN es de igual manera una fuente abierta. En Observa, una de las pestañas es exclusiva sobre Marketplace y esta también está activada. Puedes buscar sobre la lista que os presentaba antes, puedes hacer una búsqueda para que te devuelva resultados en todos estos de mercados. ¿He podido responder? Vale, resuelta satisfacción. ¿Hay alguna Gracias. pregunta? ¿Ninguna sobre base? ¿Cómo? No, nosotros necesitamos la cotización porque hay unos números. Yo creo que si hablas más fuerte. Ana, ¿escuchas? ¿Me escuchan? Sí, acercaros un poquito al micro. ¿Quieres este? Alba, hablas con Omar. Yo soy el líder regional de emprendimiento en el departamento de Nariño. Nosotros tenemos a nivel de país, como SENA, unos recursos por bolsa concursable y queremos acceder a la plataforma de vigilancia tecnológica. Para ello se abren licitaciones
igual pues pueden concursar empresas de aquí de Colombia, pero también lo pueden hacer del exterior. Entonces, nosotros lo que necesitamos es una propuesta para conocer, digamos, cómo sería eh, el producto que ustedes nos pueden entregar, cuánto costaría. Yo creo que lo que tenemos acá en Colombia es cerca de 100, 120 millones de pesos para comprar la plataforma y poderla, como para que puedan tener acceso, digamos, muchos centros de formación de la misma institución. Estoy hablando que tenemos 117 centros en el país, aquí en Nariño tenemos 3 centros y quisiera ver como el tipo de cobertura de la plataforma para ver si con ese dinero podemos tener acceso a muchos centros de formación o está limitado y solo quedaría como para algunas, digamos, instituciones que forman parte de la red regional de emprendimiento para su funcionamiento. Eso es, habla. Bueno, un saludo, Mar. A ver, el uso que ahora mismo se puede hacer de la plataforma del Observatorio Virtual de Transferencia de Tecnología es gratuito desde cualquier usuario. Ahora bien, lo importante en el aspecto que me comentas, bueno, habría que estudiarlo. Habría que estudiarlo bien. ¿Por qué? Porque el sistema, o sea, la plataforma trabaja sobre un sistema de información que se ha creado por nuestra parte, es decir, por el trabajo de la Universidad de Alicante, en entrenarla para que sea capaz de recuperar información de ciencia, tecnología e innovación de los diferentes países de Iberoamérica. Entonces, ese sistema sí es extrapolable a otra realidad y adaptable al territorio colombiano. Ese trabajo sí es muy interesante de poder hacer, es decir, poder aplicar y especializar la herramienta para el ámbito colombiano. Y eso pues sería estudiar las posibilidades de ese documento y de esa propuesta que ustedes están promoviendo y ver qué puede aportar el observatorio. Pero insisto, el uso que actualmente cualquier persona puede hacer es libre y es gratuito, sobre la herramienta madre que se crea. Otra cosa es que esa herramienta pueda llevarse a nodos específicos para entrenarse en la idiosincrasia del territorio, porque ustedes tienen un mayor conocimiento de la realidad de Colombia para que todos los que puedan tener un dominio estén incluidos en ello. No sé si soy capaz de explicarme en este sentido. Tenemos otra pregunta, Alba. No, más que pregunta es sobre lo que ella respondía, sería más un proyecto de generar un nodo Colombia del observatorio. ¿Pueden acercarse al micro? O acercarse al micro. Sí, pero así quedamos todos allí. Sí. ¿Listo? ¿Micrófono está ahí? Está listo. ¿Ya? Permite compartir la cámara. Listo. ¿Abriste el micrófono? Sí. Entiendo, ¿Pueden repetir la pregunta?
Creo que se volvió a ir el sonido. También, bueno, me gustaría comentar una cosa a lo que le respondí anteriormente a Omar en cuanto a la definición de políticas y de convocatorias sobre vigilancia tecnológica. Hay veces dedicamos demasiado énfasis primario a la financiación de plataformas y es muy importante atender también al aprendizaje, a las actividades didácticas y de capacitación para la vigilancia tecnológica. Ese ha sido, creo que, uno de los grandes éxitos del caso de Argentina, por ejemplo. Es Luis Guillermo y es uno de los instructores de parte del SENA. No tengo cámara para compartirte. Bueno, no importa. Vale, ya lo tengo. Otra vez. Buenas noches, buenos días. La pregunta era la siguiente. Es claro que en este momento el software o el sistema tiene acceso libre a la consulta. El tema de lo de bolsa concursable de pronto se podría orientar a la posibilidad de que ustedes asesoren el desarrollo de un nodo del observatorio en Colombia. Sería como el tema. Más que pregunta es respecto a lo que acabas de responder. Sí, eso es justo lo que un poco estaba diciendo cuando se cortó. Sí, eso sería muy interesante, el adaptar la herramienta a la realidad de Colombia y también complementarlo con lo que comentaba al principio. Es fundamental financiar procesos de aprendizaje para desarrollar capacidades y competencias de vigilancia tecnológica en gestores tecnológicos y en emprendedores y en empresarios. Y dedicar a esas dos líneas de actividad, a la adaptación del sistema del software en sí, del observatorio, y a la creación de capacidades y competencias, sería muy positivo. Y además en el SENA ya tienen un trabajo desarrollado. Uno de los profesores del MOOC es del SENA. Es decir, que en vigilancia tecnológica él incluso puso en marcha una metodología muy interesante, se llama Innovitech, que se podría llevar a cabo. Entonces, fíjense, ya nos salen tres patas fundamentales. Por un lado, una formación en competencias. Por otro lado, una metodología a desarrollar. Y por otro lado, un software, un sistema informático que apoye todo ese proceso. Entonces, sí puede ser muy interesante. De hecho, podemos dialogar a través del correo electrónico o en próximas conversaciones, porque la oportunidad sería muy interesante. Y yo creo que también nos encuentra en un momento de actividad y de expertise interesante para dar respuesta. Alba, pues con esto daríamos por finalizada la sesión de nuestra parte. No sé si tú tengas alguna otra cosa que añadir. Bueno, agradeceros desde luego el empezar así. Todas las preguntas creo que son muy interesantes y nos llevan a seguir trabajando en esta línea, que Mincay pueda suponer una oportunidad para que sigamos trabajando, por supuesto en la región, y después poderlo implementar en otras regiones de Colombia es de agradecer muchísimo. Después también hacerles una invitación a que puedan desarrollar, si no todos por supuesto, pero algunos módulos del MOOC VT, porque creo que pueden aportarnos muchas respuestas e ideas en esto que estamos comentando. Y nada, desearles que tengan un feliz día, una buena jornada y que siga así de productiva. Muchísimas gracias, Alba, por tu tiempo, por tu dedicación y por compartir tus conocimientos con nosotros.
en esta que es, como sabes, la última sesión que tenemos con el SENA en el tema de transferencia de conocimientos. Muchísimas gracias aquí, saludos de parte de todos. Como anécdota, se nos acaba de ir la luz también cuando perdimos conexión, pero aquí sí había planta afortunadamente, así que hemos podido responder rápidamente. Muchísimas gracias de verdad por tu tiempo y seguimos en contacto las dos más adelante. Sí. Andrew, muchísimas gracias por tu soporte técnico y por estar a disposición un viernes hasta esta hora ahí en España. Bueno, muchísimas gracias y un saludo a todos. Un abrazo, hasta luego.